Bienvenidas a la primera clase de estadística. Hoy vamos a trabajar con los temas de varianza y desviación estándar. En términos simples, pues vamos a hablar de la varianza como la medida de dispersión que nos va a ayudar a ver qué tan juntos o qué tan separados están nuestros datos con respecto a su media aritmética. Entonces, para poder calcularlo, pues lo vamos a realizar en una serie de tres pasos que son simples y que pues nos van a ir ayudando a pues, obtener los resultados. Entonces, para ello vamos a iniciar. En primer lugar, pues aquí ya tengo la distribución. Son estos datos de acá. Tengo 8 datos y cada uno de estos 8 datos pues me van a ayudar o los voy a utilizar para realizar este procedimiento. Tengo 14, 18, 24, 30, 42, 48, 56 y 62. Que, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí los datos pues ya los tengo ordenados. Ya están ordenados de forma ascendente para que sea mucho más fácil el momento de trasladarlos a la tabla que voy a utilizar. Muy bien. Luego vamos a calcular la media aritmética. En este caso, para calcular la media aritmética, lo que tengo que hacer es sumar cada uno de estos datos, es decir, 14 más 18 más 24 más 30 más 42 más 48 más 56 más 62. Una vez que ya he sumado todos estos datos, vamos a ver, ayúdenme ustedes con la operación. Realicen la sumatoria de estos datos, por favor. De acuerdo, entonces la sumatoria les dio 294. 294. Este dato, estos 294, los voy a dividir dentro de n, o sea, el número total de datos. ¿Cuántos datos tengo en total en esta distribución? 8. 8, muy bien. Entonces, 294 dividido 8, ¿cuánto sería? 36.75. Excelente, así es, 36.75, el mismo dato que tenemos acá. Entonces, como pueden comprobar, este dato de acá es la media aritmética. Que no se nos olvide este dato porque este dato nos va a servir ahorita. 36.75. Ok, vamos al paso número 2. Para ello voy a necesitar una tabla como esta. Aquí arriba voy a anotar el valor de la media porque, pues como les digo, nos va a servir ahorita 36.75. Muy bien. ¿Qué voy a hacer o qué voy a realizar ahorita? Lo que voy a realizar es que voy a ir anotando en esta columna de X cada uno de los datos de mi distribución. Es decir, que aquí voy a anotar, por ejemplo, el primer dato que es 14. Voy a anotar el siguiente que es 18. Voy a anotar el siguiente que es 24. Voy con el siguiente que es 30. Anoto el siguiente. Si se dan cuenta, aquí los estoy colocando o los estoy ordenando de forma ascendente. También lo puedo hacer de manera descendente, pues no hay ningún problema. Al final de cuentas, pues el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, los voy anotando acá. Muy bien, aquí pues ya tengo todos los datos y hasta aquí abajo, para no olvidarlo, pues anoto n es igual a 8, porque son 8 los datos que tengo acá. Entonces, quedaría de esta manera. Aquí ya tengo todos mis datos ordenaditos. Muy bien. Ahora tengo la columna que dice D, ¿verdad? Que correspondería a la desviación. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, se lo voy a anotar por acá arriba. Voy a hacer el cálculo de
X, es decir, la columna que está en primer lugar de esta tabla, menos la media. Entonces, X, esto de acá, menos la media, es decir, esto de acá. Entonces, lo que tengo que hacer es irle restando a cada uno de estos datos, cada uno de estos, el resultado de la media aritmética de lo que calculé en el paso número 1. Es decir, 14 menos 36.75. ¿Cuál es la respuesta de este procedimiento, chicas? 14 menos 36.75. 22.75. Muy bien, 22.75 menos 22.75, ¿verdad? Ok, entonces ahí ya tengo el resultado. Vamos con el siguiente. 18 menos 36.75. ¿Cuál será la respuesta? 18.75. Muy bien, menos 18.75. Entonces ahí ya tengo yo el resultado. Vamos con el siguiente. 24 menos 36.75. ¿Cuánto será? Menos 12.75. Menos 12.75. Excelente. Entonces lo mismo voy a ir haciendo con cada uno de los datos. Por ejemplo, aquí tengo menos 6.75. Lo anoto por acá. Acá tengo 5.25. 5.25, yo lo anoto acá. El siguiente sería 11.25. El siguiente sería 19.25. Y el último, que sería 62 menos 36.75, 22.25. Ahora bien, si yo sumara todos estos datos de esta columna, la respuesta sería 0. Entonces, no me estaría dando el dato o el promedio que yo necesito. Para eso voy a pasar a la siguiente columna, que es esta de acá, que sería d al cuadrado. Entonces, para ello, pues también voy a hacer uso de mi calculadora. En su calculadora, o si están usando su teléfono, pues se ve un poquito distinto. La función es, si no estoy mal, es un botón que tiene una X con un 2 arriba, que es para elevar a la segunda potencia. Búsquenlo por ahí en su calculadora y vamos a hacer lo siguiente. Van a anotar esta cantidad que está acá, pero la van a anotar dentro de paréntesis, ¿ya? Entonces, abren paréntesis y van a escribir menos 22.75, cierran paréntesis y buscan el botón de elevar a la segunda potencia. De acuerdo. Entonces, lo que voy a hacer ahorita en la calculadora es lo siguiente. Les decía, abro paréntesis, escribo menos el primer dato, que es 22.75, cierro el paréntesis y dependiendo de dónde lo estén realizando, puede que aparezca de esta manera. Entonces, solo presionan ahí y en igual. Y ahí obtenemos la respuesta, que sería ¿cuánto? 517.56. Exactamente, muy bien, 517.56. Y de este modo vamos a ir realizando cada uno de los procedimientos o cada uno de los pasos de los datos que tenemos ahí para elevarlos al cuadrado dentro de nuestra tabla. Al final, pues nos va a quedar una tabla como esta, con todos los datos. Aquí tengo lo que ya calculamos. Y aquí ya elevé al cuadrado cada uno de los datos de la columna anterior. Después de haber elevado todos los datos, que ya tengo aquí todos mis resultados, entonces lo que voy a hacer es sumar. Voy a sumar
todos estos datos. Entonces aquí sí ya voy a obtener una cantidad que en este caso sería 2.239.48. Y este dato lo tengo que tener muy presente porque me va a servir para realizar el paso número 3 del cálculo de la varianza. Muy bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Estamos bien con el procedimiento? Sí, señor. Ok. Muy bien. Señor, Entonces, dígame. ¿el signo menos se le agrega o no? Cuando, cuando realicemos el procedimiento en nuestra calculadora, por eso agregamos los paréntesis, para que de esta manera entonces el resultado que obtengamos sea positivo, no nos dé negativo. Muy bien, entonces una vez que ya realicé este segundo paso, lo que voy a hacer es tomar este dato, 2239.48, porque ahorita me va a servir. Vamos al paso número 3, donde vamos a aplicar esta función o fórmula, que es varianza, este símbolo de acá, para varianza, es igual a la sumatoria de x menos la media al cuadrado, dividido n. Entonces, acá, todo esto, esta primera parte de la fórmula, yo ya la hice. ¿Por qué? Veamos en la tabla anterior. Ya tengo aquí, recuerden que esto es x menos la media. D es igual a x menos la media. Al cuadrado son estos datos. Y la sumatoria es esta información de acá. Entonces solo copio el último dato que obtuve al sumar todos estos puntajes. Entonces, aquí está. Ya lo copié. 2239.48. Dividido n, recordemos que son 8 datos los que estamos trabajando, entonces lo dividimos dentro de 8 para obtener esta respuesta de acá. Si gustan, pues lo pueden corroborar. Y la varianza sería igual a 279.93. Eso quiere decir que la varianza de esa distribución que tengo corresponde a 279.93 puntos entre los datos. Y de esta manera obtengo mi primer medida de dispersión. Muy bien. De acuerdo. Entonces aquí ya tenemos lo que es la varianza. Vamos a pasar a lo que es la desviación estándar. La desviación estándar pues ya se refiere específicamente a cuánto se desvían los datos con respecto a la media. Es decir, que si mi promedio o mi media aritmética es de 36.75, por medio de la desviación yo voy a saber qué tanto mis números, mis datos se desvían de ese promedio. Para ello voy a realizar nuevamente el paso 1 y paso 2. O, como lo voy a hacer en este caso, utilizo los mismos datos. Lo único que va a variar en este caso sería la fórmula o función que voy a utilizar, que ya no va a ser la misma, sino que ahora va a ser esta de acá. ¿Qué significa esta? Nos dice que desviación es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones al cuadrado dividido el número total de datos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos sumatoria de la desviación al cuadrado. Si regreso un poquito a la tabla que había hecho, aquí tenemos sumatoria de las desviaciones al cuadrado. Nuevamente, la cantidad que voy a obtener es esta de acá. Entonces, solo copio esta sumatoria que hice de último y esa es la que voy a anotar aquí. Entonces, la desviación es igual a 2230, a la raíz cuadrada, perdón, de 2239.48 dividido 8. Realizo la operación correspondiente. Primero voy a realizar la división. Ayúdenme ustedes con esto. 2239.48 dividido 8. ¿Cuál es la respuesta? 279.
279.93. Muy bien, 279.93. Ahora calculen la raíz cuadrada. Al calcular la raíz cuadrada vamos a obtener este resultado que es 16.73. Esto quiere decir entonces que los datos se desvían 16.73 puntos del promedio. Entonces, el paso número 1 y el paso número 2 es exactamente el mismo. Solo cambia el paso número 3 porque va a cambiar un poquito la fórmula. ¿Qué cambia? Solo le agregamos raíz cuadrada. A la varianza le calculamos la raíz cuadrada y obtenemos la desviación. Y esa es entonces la desviación estándar y la varianza. ¿Alguna pregunta? No, señor. Muy bien. De acuerdo, entonces para realizar la tarea de esta primera guía, deben ustedes calcular lo que es la varianza y la desviación de estos dos casos. Son dos casos acá. Lo único que deben hacer es calcular la varianza y la desviación de estos dos casos siguiendo el mismo procedimiento. Aquí está exactamente lo mismo que les acabo de explicar en la clase. No es necesario que hagan esta tabla 2 veces por cada uno de los ejercicios. Si gustan, hacen lo mismo que acabamos de hacer ahorita, que es simplemente hacer una vez el paso número 1 y 2, calcular la varianza y luego calcular directamente lo que es la desviación y nada más para que no tengan que copiar o realizar nuevamente la tabla porque al final de cuentas pues son los mismos resultados los que vamos a estar utilizando. Entonces de ese modo quedaría la tarea que ustedes deben de realizar y con eso finalizamos la explicación del día de hoy.